diarios, portales, televisión. Todo resumido en el programa que tiene toda la mejor información. Mañana sin filtro. Sabemos de noticias. Sabemos de noticias. Minutos para llegar a las 10 de la mañana. Esto es Mañana sin filtro. Y ya tomamos contacto con Federico Larsen, nuestro especialista en noticias internacionales. Fede, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Flor, ¿cómo andás? Yo bien, acá viendo que se está poniendo cada vez más feo, y tengo un día muy largo y estoy girando por la ciudad en bicicleta. Espero que realmente no me toque lluvia. Escucha, Fede, ¿a qué hora vuelves a casa? Y antes de las 4 imposible, así que supongo eso de las 4:30. Bueno, hablaremos con el ministro del tiempo. Bueno, voy a estar escuchando a ver qué me toca. Bueno, a ver, Fede, hablando de bicicleta, hablando de caminantes, volvemos a hablar de las caravanas de inmigrantes, ¿no? Estados Unidos. Sí, volvió a salir una nueva caravana de inmigrantes. Con respecto a lo que hablamos la semana pasada, se dieron algunas noticias. Por ejemplo, el hecho de que la policía mexicana lastimosamente mató a uno de los inmigrantes guatemaltecos que trataba de llegar del otro lado de la frontera, un disparo de bala de goma que terminó con la vida de uno de los migrantes. Era algo que no digo que se esperaba, pero que sí se tenía en cuenta la posibilidad de que la represión por parte de las fuerzas de seguridad, tanto del lado guatemalteco como del lado mexicano, podía llevar a ser realmente muy pero muy alto, y lastimosamente eso efectivamente sucedió. No obstante esto, y no obstante los controles por parte de las autoridades de México y Guatemala hayan aumentado en los últimos días, salió desde Honduras, y luego obviamente se sumaron nuevos inmigrantes desde Guatemala, una nueva caravana de unos 2.000 habitantes centroamericanos de ese triángulo norte del cual hablábamos la semana pasada, hacia nuevamente los Estados Unidos. Ya pasaron la frontera con México, han rechazado en el día de ayer la ayuda que generalmente el Estado mexicano les da a los inmigrantes que llegan justamente, y que estaba prevista, ¿no? Para quienes llegaran con esta caravana al territorio mexicano, porque no quieren ser anotados como beneficiarios de ayudas para migrantes en los Estados Unidos mexicanos, porque su intención es justamente la de llegar a la frontera con los Estados Unidos. Y ese es el gran tema, porque lo decíamos la semana pasada y aún más esta semana, el tema de las caravanas migrantes se ha transformado en uno de los grandes temas de campaña de cara a las elecciones del próximo martes, que se van a realizar en los Estados Unidos. Donald Trump ya dio la orden para movilizar a unos 5.200 soldados, repito, 5.200 soldados, es un número exorbitante para una situación como la que está sucediendo en este momento en la frontera sur de los Estados Unidos, justamente para parar la entrada de inmigrantes ilegales, entre los cuales, según Donald Trump, sigue sosteniendo que hay pandilleros, personas que provienen de Oriente Medio, personas ligadas a organizaciones terroristas, es decir, una retórica que criminaliza la inmigración, que la estigmatiza al mismo nivel que, por ejemplo, las organizaciones terroristas o las organizaciones del crimen organizado de Centroamérica, justamente para tratar de volver a enamorar ese electorado que en el año 2016 le dio la posibilidad de acceder a la presidencia, y que en los últimos años en cambio ha tenido algún tipo de resquemor, o se ha alejado, ¿no?, del discurso de Trump de cara a las elecciones de la semana que viene. Es decir, la caravana migrante avanza, no sin inconvenientes, sigue habiendo una serie de problemas, pero me parece que uno de los puntos que vamos a tener que analizar en los próximos días va a tener que ser justamente qué rol va a cumplir adentro de la campaña electoral de cara al próximo martes. Sí, claro, y aparte uno en relación a este tema, si bien, por un lado alarma, ¿no?, las reacciones que va teniendo el propio Trump o los dichos que va teniendo en relación a esto, también estuvo hablando de medidas, es como que se lo ve desesperado la sensación que da, ¿no?, que quiere militarizar las cosas, que ya quiere sacar el beneficio de que sean ciudadanos, aquellos que nazcan ahí en el país también, ¿no?
Sí, efectivamente. En Norteamérica funciona el precepto, la idea, el principio del jus solis, es decir, todo aquel que nace sobre el suelo norteamericano automáticamente es considerado ciudadano norteamericano, y es algo que también ha favorecido, bajo el punto de vista de Donald Trump, obviamente, ha favorecido a aquellas familias de migrantes que se han establecido, han tenido hijos en los Estados Unidos, y a partir de eso han podido legalizar su situación aún siendo ilegales. Eso para Donald Trump es una aberración, cosa que en realidad se trata de un principio, digamos, universal, ¿no? Adentro de las legislaciones nacionales hay dos formas de acceder a la ciudadanía de un país: el jus solis, es decir, naciendo en el territorio de un país, y el jus sanguis, que es el que tienen, por ejemplo, la mayoría de los países europeos. Por eso tanta gente acá en Argentina puede tramitar la ciudadanía española o italiana, aún no habiendo nacido en Italia o en España, por llevar la sangre, digamos, de descendientes de italianos y españoles. Claro. Bueno, eso es lo que está poniendo sobre la mesa Donald Trump adentro de la campaña electoral, a donde vos decías muy bien, se lo ve desesperado, y no es para menos, porque lo que va a suceder el próximo martes es realmente muy importante para la carrera presidencial de Donald Trump. Donald Trump prácticamente hizo de las elecciones de medio término del 6 de noviembre una suerte de referéndum, una suerte de plebiscito sobre la continuidad de su gobierno, porque se renueva el Parlamento, en realidad se renueva el Congreso de los Estados Unidos, los congresistas se renuevan por completo, y se renuevan también 35 de los 100 senadores que tiene el Senado de los Estados Unidos. Y esos números, después, si querés, entramos un poquitito más en cómo se van a renovar, porque hay algunas particularidades, pero sí, esos números podrían determinar la pérdida de la mayoría adentro del Congreso de los Estados Unidos que tiene el Partido Republicano, y por lo tanto darle la chance al Partido Demócrata de llevar adelante una serie de iniciativas para tratar de parar la avanzada de Donald Trump sobre las instituciones norteamericanas, entre ellas inclusive la posibilidad de un impeachment. Por eso que Donald Trump está tan desesperado para lograr efectivamente retener esa mayoría que logró en el año 2016, a tal punto que los temas de la campaña electoral de cara a la semana que viene son casi todos temas que surgieron en las últimas 2 semanas. Eso es algo que llama muchísimo la atención. Generalmente una campaña electoral se produce, se arma durante muchísimas semanas. En cambio, los temas que se están charlando en este momento, que se están discutiendo en los Estados Unidos, tienen que ver con esto, con la caravana de los migrantes que hablábamos recién, el tema de la adquisición o no de la ciudadanía a través de jus solis o jus sanguis. Tenemos el atentado en Pittsburgh, ustedes sabrán, a principios de la semana pasada hubo un atentado pero muy grave. 11 personas fueron asesinadas dentro de una sinagoga en la ciudad de Pittsburgh por parte de un militante de la extrema derecha que se había organizado, inclusive había anunciado a través de una serie de redes sociales ligadas al extremismo racista y xenófobo de los Estados Unidos, y también ha sido utilizado esto para tratar de poner en jaque el lenguaje, la forma, los dichos de Donald Trump, que según sus detractores estarían fomentando todo este tipo de ataques racistas. También los paquetes bomba que llegaron la semana pasada, entre el martes y el miércoles pasado, a diferentes referentes del Partido Demócrata, y sobre los cuales también se está investigando. Es decir, todo lo que se está discutiendo en esta campaña electoral que define el futuro de los próximos 2 años de los Estados Unidos tiene que ver con cosas que se han producido en las últimas 2 semanas. Eso es algo realmente muy llamativo. Bueno, sin lugar a dudas es una noticia que va creciendo, no es que se quede estática, sino que va preocupando porque va increyendo, y hay mucha gente, muchas familias, muchas personas que están en medio de todo esto, así que por supuesto vamos a seguir tratando este tema. ¿Algo que haya quedado en el tintero, Fede? Una cuestión solamente. Dale. Para nombrar lo que sucedió durante el principio de esta semana. El domingo pasado hubo elecciones en una estado de Alemania, en Asia, un estado donde la actual conducción, digamos, de la Unión Cristiano-Democrática de Angela Merkel perdió el 10% de los votos. Es otro gran batacazo electoral que sufre el partido del actual canciller, que anunció luego de este batacazo que renuncia a la política. A partir de diciembre de este año va a renunciar a la dirección del partido de la CDU, que es el partido de centro derecha que ella dirige, y a partir de
2021 va a dejar el lugar de canciller y no se va a volver a candidatear para ese puesto. Hace prácticamente 15 años que Angela Merkel es la mandamás no solamente de Europa, sino de Alemania, sino de toda Europa. Es un dato muy importante. Es una de las lideresas más importantes que ha tenido la Unión Europea y prácticamente a nivel internacional el mundo en los últimos años, que deja un lugar vacío y ya se están matando para ver quién va a suceder a Angela Merkel, tanto adentro del partido como de cara a las elecciones de 2021 para el próximo gobierno. Así que vamos a estar muy atentos a lo que sucede porque es un tema realmente muy, pero muy importante. Fede, como siempre, un placer escucharte. Muchísimas gracias y que tengas buena jornada. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Federico Larsen, nuestro especialista en noticias internacionales.